La Organización Mundial de la Salud recomendó únicamente 2 fármacos para el tratamiento de la gripe aviar. Casualmente, los mismos 2 fármacos que recomendarían años después para la pandemia de gripe porcina. El primero, el Zanamivir, de nombre comercial Ralensa. El segundo, Oseltamivir, de nombre comercial Tamiflu, el medicamento estrella más solicitado por los pueblos y por los gobiernos del mundo. Pero repasemos su historia. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripe. Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. ¿Saben quién fue el secretario de Defensa del gobierno de Gerald Ford? En ese mismo año, la compañía de Rumsfeld llega a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016, a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Rumsfeld fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George Bush. El mismo honorable presidente, abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto de $7.100 millones, de los cuales 1.200 millones estaban destinados a elaborar y adquirir millones de dosis de medicamentos. El Tamiflu es una droga aceptada internacionalmente para casos concretos donde hay complicación clínica de la gripe A. Son drogas digamos, muy potentes que pueden tener efectos, entre otros, psicológicos, a veces, digamos, algunos aspectos depresógenos y también efectos físicos. La medicina basada en la evidencia implica costo-beneficio permanentemente. Demostrar que en la relación costo-beneficio vale la pena invertir en esa droga para ese caso y para esa persona en particular y para ese momento, no para cualquier persona ni para cualquier momento. ¿Por qué? Porque en la relación costo-beneficio también están los efectos secundarios. Se sabe que, por ejemplo, la empresa Halliburton, que se ocupaba de la reconstrucción en Irak, está ligada a grandes personajes del gobierno de Bush. Se conocen los vínculos de Rumsfeld con los laboratorios que detentan la patente del Tamiflu, que es el medicamento para responder tanto a la gripe aviar en un primer momento como a la gripe porcina luego. Entonces, pareciera que la agenda del gobierno de George W. Bush se ha manejado por los intereses que representaban estos personajes de su gobierno, que reflejaban los intereses de los directorios de las empresas que ellos integraban, a nivel petrolero, a nivel armamentístico, a nivel farmacéutico. Las transnacionales farmacéuticas se benefician económicamente con la expansión de este brote del virus de la gripe porcina en varios países del mundo. Es contradictorio que alguien se beneficie de esta situación. El Oseltamivir lo fabrica Roche bajo la marca de Tamiflu, la misma que se utiliza para combatir la gripe aviar. ¿Qué relación hay entre el ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y los derechos de la propiedad intelectual del medicamento antiviral Tamiflu? Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa del expresidente estadounidense George Bush, fue presidente de la Gilead Sciences durante 4 años.
Actualmente Rumsfeld tiene buena parte de las acciones de esta farmacéutica. En efecto, el señor Rumsfeld es uno de los principales accionistas de esta compañía. Esta compañía, nadie lo puede negar, esto no es conspiración, esto es un hecho real. Sí ha beneficiado porque tanto México como Estados Unidos han ordenado millones de esta dosis. De inmediato las acciones de esta compañía se fueron ya para arriba. Lo que mucha gente desconoce es que tanto Roche como GlaxoSmithKline estaban a punto de declararse en bancarrota. Los últimos indicadores de la bolsa de Zúrich mostraban que el grupo farmacéutico Roche perdía un 8,47% de sus acciones. Rumsfeld para mí fue uno de los grandes ideólogos, es decir, muchas veces de las grandes decisiones es un hombre que las mentiras muchas veces son tan grandes y las mentiras se dicen tan en la cara que muchas veces no las ves. Es decir, que un tipo te diga que hay que crear el departamento de la desinformación, o sea, en este momento no es tan abierto, pero siempre se opera, ¿no?, la desinformación constante, pero previo a la guerra de Irak, durante Irak, era tremendo, ¿no? O sea, decían A y en realidad querían decir Z, es decir, era complicado. Sí, bueno, fue uno de los artífices de la guerra contra Irak y uno de los artífices más que todo, bueno, de la postura neocon del gobierno de Bush. Podemos hablar de Rumsfeld como podemos hablar de Dick Cheney, es decir, personajes oscuros que vienen además de la actividad privada, que han privilegiado en su momento determinadas políticas absolutamente inhumanas, despreciando inclusive aquello que los Estados Unidos trataron de inculcar durante toda su existencia, que fue el respeto a los derechos humanos en particular. Lo que pasa es que si vos matás a cientos de miles de personas diciendo que los vas a democratizar y que los vas a liberar, si vos sos capaz de hacer eso, sos capaz de hacer cualquier cosa. Pero, ¿qué pasó finalmente con la epidemia de gripe aviar? ¿Saben cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de esta gripe, según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. 7.100 millones de dólares. Ninguna víctima fatal. Ninguna víctima fatal. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿saben cuántas víctimas fatales se llevó la gripe A H5N1 entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 282. 282. La epidemia de gripe aviar provocó 282 muertes en 7 años. Esto establece un promedio mundial de defunción de 40 habitantes por año a causa de esta influenza. Hagamos algunas comparaciones. En el momento pico de la epidemia, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza aviar. Por ejemplo, durante el año 2003, según la organización norteamericana National Safety Council, en Estados Unidos un ciudadano común tenía una chance en 6.177.230 de morir electrificado por un rayo. Teniendo en cuenta que la población total de Estados Unidos en ese momento era de aproximadamente 300 millones de habitantes, esto establece un promedio de 48 muertes por año a causa de rayos eléctricos.